pasarán, mas tú te proclama todo ser. Reyes y reinos pronto pasarán, mas tú Señor, tú eres lo más precioso de los cielos, la hermosura de las alturas, de la majestad, tú eres, Señor. Nosotros podemos apreciarlo, amarlo y un día, Señor, en breve estar delante de tu presencia, ya no como hombres mortales, mas como inmortales por la obra tuya, Señor, habiendo terminado la carrera y llegando, Señor, a ser transformados en nuestro cuerpo y nunca más tener contacto con el pecado, para que siempre, Señor, podamos estar delante de tu presencia, como los ángeles que observan tu rostro, Señor. Nosotros también un día lo veremos, porque hombre algún puede verlo y vivir, pero los transformados un día lo veremos, Señor, para la gloria de tu nombre, para evidenciar lo que has hecho por nosotros. En Cristo Jesús te lo agradecemos y te glorificamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana queremos compartir con ustedes sobre Filipenses capítulo 3, y vamos a leer juntos el versículo 13 y 14 para iniciar. Dice así la Escritura: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Bueno, aquí en estos dos versículos el apóstol Pablo primero está siendo honesto consigo mismo y con sus ovejas, mostrando que en su corazón no había ningún tipo de pretensión. Sin embargo, tampoco está evidenciando que había alguna duda en su corazón, y está también mostrando que hay una esperanza viva de alcanzar aquello por lo cual él también fue alcanzado. Él dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
lo que está él también haciendo es motivando a los creyentes a poder seguir adelante, a continuar, a no detenerse, porque ese es el más serio problema de un creyente, que hay una meta. Y aquí también el apóstol Pablo está revelando cuál es la parte principal de la vida cristiana. Es Cristo Jesús, Él es la meta. Él es el premio del supremo llamamiento de Dios. Hay un llamamiento divino y el llamamiento es para que vengamos, corramos hacia la meta, al premio, dice él. O sea, el premio no es en sí una corona, a pesar de que la obtendremos. No es en sí haber alcanzado el cielo, a pesar de que estaremos ahí. El premio es llegar a ser como el Señor, como Efesios dice, que podamos crecer hacia la cabeza. Él es lo más hermoso de los cielos, es a Él que nosotros tenemos que ver, es su justicia, es el trabajo que Él hizo en la cruz, en su resurrección y en su ascensión a los cielos. Entonces, el apóstol Pablo no está en ningún momento aquí mostrando evidencias de flaqueza o de debilidad carnal al decir yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Lo que está diciendo es que él está corriendo. Él está corriendo porque hay un premio del supremo llamamiento y todos hemos sido llamados a esa carrera y no podemos quedarnos atrás. Entonces, nuestra meta es continuar, mantenernos firmes en la fe. No podemos claudicar por nada, por sentimientos, por emociones. La Biblia dice que aquel que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. Quiere decir entonces que el amor paterno, el amor materno no debe ser lo más importante en esta tierra, sino el amor divino. Por eso también la Escritura dice en en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es en la base del Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4. Porque el justo por la fe vivirá. Quiere decir que no únicamente nos mantendremos firmes en esta vida, en este mundo de pruebas y de dificultades y de tentaciones a través de la fe, porque es la fe la que vence al mundo, sino también la fe es la que nos levantará, la fe en la obra de Cristo. El justo por la fe vivirá. Entendamos, no es únicamente de vivir en esta tierra, nuestra fe también hará que seamos resucitados. Entonces, debemos de seguir hacia la meta del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Carlos Spurgeon, aquel predicador famoso, dijo en una ocasión: quien no puede de una manera calma dejar sus asuntos en las manos de Dios, más quiere elevar su propia carga, es muy probable que se vea tentado a usar medios ilegítimos para ayudarse a sí mismo. Tal vez es una frase bien larga para captar el mensaje, pero no es complicado. Lo que él está diciendo aquí es que en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas, de nuestras vicisitudes, de nuestros sentimientos, debemos aprender a dejar nuestra carga en las manos del Señor. Tenemos que confiar en lo que Él ha hecho. Si no confiamos en lo que Él ha hecho, entonces comenzamos a dudar si realmente vamos a entrar al cielo o no. Lo que sí es cierto es que esa duda podría venir por pecado, podría venir por una conducta incorrecta, porque nuestra conciencia va a acusarnos. Pero si estamos viviendo correctamente delante del Señor, entre paréntesis, tampoco entraremos por eso. Entraremos por la obra de Cristo, por la justicia de Jesús. Tenemos que ser, como dice aquí Pablo en Filipenses, ser hallados en Él. O sea, es sobre las pisadas del Señor, es teniendo las vestiduras del Señor de justicia.
es creyendo y confiando en la obra. Entonces no podemos vivir con nuestras cargas, porque las cargas ya han sido puestas delante del Señor. Entonces aquel que quiere vivir por su propia cuenta, como dice aquí nuestro hermano, va a tratar de encontrar medios ilegítimos para tratar de seguir ayudándose a sí mismo. No tenemos por qué seguir ayudándonos a nosotros mismos. Recuerden que la carne no va a ser regenerada. La carne no va a ser regenerada. La carne no va a ser cambiada. No, la carne debe morir. Y eso quiere decir que todo lo que yo pueda hacer por mí mismo no es lo que Dios está esperando. Una cosa es que mi voluntad yo la rinda y trabaje de acuerdo a la línea de pensamiento que el Señor está revelándome, mostrándome lo que debo hacer y yo haciéndolo, pero no es una cuestión de que la carne se convierta en religiosa y entonces nos pueda a nosotros mismos engañarnos. No es eso lo que debemos hacer. Entonces vamos a comenzar con el primer punto, que es: no debemos confiar en la carne. Y ahora vamos a ver qué es confiar en la carne. Porque ¿cómo es que alguien puede confiar en la carne? Porque hay cosas malas y hay cosas buenas de la carne. Sí, hay cosas muy interesantes de la carne que uno quisiera mantenerlas. Pero veamos aquí lo que es no confiar en la carne. No debemos confiar en ella. Vamos aquí a Filipenses, siempre en el capítulo número 3. Y dice, vamos a leer el verso 1 y 2. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, dice. O sea, que los vamos a aprender de tanto repetirlo. Verso 2, guardaos de los perros. Son personas inmorales. Recuerden que los judíos hasta el día de hoy llaman a los gentiles perros por considerarlos inmundos. Inmundos por su forma de vivir, inmoral, y por el tipo de comida que comen. Comen para ellos comidas inmundas. Eso lo hace perros. Pero aquí también está hablando de personas inmorales o sucias. Y también Pablo podría estar mencionando también a ciertos judíos sin escrúpulos que están tratando de engañar a los gentiles, porque en el contexto da eso a entender. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, porque sí hay malos obreros que están tratando de utilizar medios religiosos y de otro tipo que vienen a destruir el verdadero mensaje que el Señor quiere que su pueblo escuche. O malos obreros son aquellos que se pastorean a sí mismos y que buscan la manera de cómo vivir del Evangelio. O sea, el Señor a los ministros sí nos ha dado el privilegio de vivir del Evangelio, pero no siendo pastores asalariados. O sea, están ahí porque tienen un sobrevivencia. Como yo he oído muchas personas que dicen, yo no encuentro trabajo, entonces aunque sea de pastor, me voy a dedicar. Imagínense ustedes. O sea, no es una cuestión de que ahí voy a hacerlo porque ahí no necesito tantos requisitos. Es cuando más requisitos el Señor da. Va a ser obispo, necesita esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces no es una cuestión de ser un obrero solo porque quiere ser obrero. No, hay un llamamiento también para ser obrero. Así como hay una vocación que también es dada por Dios para ser médico, una vocación, un don para ser profesor, que viene de Dios todo, aunque en el mundo las personas piensen que, ¡ay, qué don maravilloso yo tengo! Es Dios el que lo ha dado. Y ahí se sienten realizados, ahí se sienten motivados, se sienten que están haciendo algo por la humanidad, y exactamente lo están haciendo, porque Dios así lo ha planeado. Él sigue administrando toda la economía y toda la estructura de su creación hasta el día de hoy. Entonces, tampoco ningún obrero puede llegar a sentir que es algo en sí. Ningún ministro, pastor debe sentir eso, sino que es la gracia de Dios que hay, como dijo el apóstol Pablo. Yo he sido puesto como apóstol, dice, por la misericordia de Dios, porque Él me llamó. Entonces, él confiaba en eso porque no era algo que él quiso agarrar, sino que se le fue dado. Entonces,
líbrense, dice, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esos mutiladores del cuerpo son los de la circuncisión. Está hablando de que aquellos que están obligando a los gentiles a circuncidarse para realmente sentirse salvos o para que ellos crean que son salvos. Mas no es una cuestión externa, es lo que vamos a ver aquí. No es una cuestión de guardar preceptos humanos que nos va a hacer aceptos delante del Señor. Por eso aquí estamos comenzando el primer punto de no debemos confiar en la carne. ¿Saben por qué? Porque Dios no considera títulos, Dios no considera genealogías. Ustedes van así, no más, sí está en la Biblia, espera. Dios no considera razas o no considera el cumplimiento de reglas como lo más importante. Dios sí escogió un pueblo. Dios sí escogió una nación, Dios sí escogió una genealogía, Él sí dio mandamientos. Sin embargo, para Él ser parte de esa genealogía, de ese pueblo y guardar esos mandamientos, no debe en ningún momento dar orgullo a aquellos que son llamados. Porque el propio Señor le dice al pueblo de Israel, porque yo te llamé no porque eras un pueblo grande o el mayor de todos, te llamé porque era un pueblo pequeño, insignificante. Quiere decir entonces que ese carácter debe mantenerlo el pueblo de Dios en su corazón durante toda su trayectoria o peregrinación en esta tierra. O sea, en otras palabras, la gloria que viene sobre nosotros debe ser por la obra de Cristo Jesús. No debe existir ningún tipo de orgullo. Y sí, una impactante realidad de la abundancia de gracia que hay sobre nosotros. La abundante gracia que va a ayudarme a cumplir con lo que el Señor me ha dicho que yo haga. Entonces, queridos hermanos, podemos gloriar de las cosas y de las metas alcanzadas espiritualmente, de las que alcanzamos, nos podemos alegrar y sentirnos satisfechos de las metas espirituales que debemos de alcanzar. Porque hay una meta espiritual que es Cristo Jesús. Esa sí debe darnos satisfacción. Sin embargo, en cuanto más avanzamos en Dios, en cuanto más caminamos con Él, percibimos que lo que más importa en la vida es que Cristo termine su obra en mí, que es la obra de sus manos sea concluida, concretizada en mí y no lo que yo estoy haciendo. Por eso es que el apóstol Pablo, para él era muy importante que nadie pudiera jactarse porque guardaba el sábado. Nadie de nosotros debe jactarse porque guarda el domingo. Nadie de nosotros debe jactarse porque no come carne de cerdo o porque es vegetariano. Muchas personas, yo ya no como carne, a pesar de que el Señor nos dio autorización de comer carne y a pesar de que la Biblia dice que Dios hizo limpios todos los alimentos. Entonces, de que hay algunos alimentos que son mejores que otros, definitivamente. Por eso el Señor ordenó que debían de comerse animales o la carne de animales limpios. ¿Por qué? Porque hay una separación. Porque los limpios son aquellos que ruminan, que van a ruminar el alimento y tienen un estómago preparado de tal manera que a través de volver a masticar, a través de la saliva, ellos eliminan todo tipo de veneno de las hierbas. Por eso es que muchos de los animales limpios, como las vacas y las cabras, muchas veces son encontrados con sus bocas heridas, porque ellos están ruminando otra vez, y entonces eso hace que el alimento, los nutrientes del alimento sean tomados lo que realmente necesita, y eso va directamente a la carne. Entonces la carne de vaca, la carne de cabra, la carne de animales limpios son mucho mejor hasta para la alimentación humana. Bueno, pero en fin, pero lo que estamos diciendo es que nosotros no podemos jactarnos de lo que hacemos o no hacemos y criticando al otro porque no hace lo que yo hago. Eso es confianza en la carne.
Nosotros no podemos vivir diciendo, yo no tomo Coca-Cola, usted se va a morir, está tomando un veneno. Es cierto, la Coca-Cola es algo terrible. Es tanto azúcar que nosotros le metemos a nuestra sangre. Y lo bebemos porque, qué delicioso, bien frío. Y es cierto, aquí en el paladar es algo delicioso. Pero otra vez, nosotros no podemos estar condenando a otros. Tenemos que aprender a tener primero una buena actitud para poder mostrar qué es lo que deberíamos y no deberíamos de comer o tomar. Pero eso no debe en ningún momento darnos a nosotros una cierta jactancia, que eso sucede, o un cierto orgullo por guardar cosas. Eso es ridículo. Para delante del Señor no hay una cuestión de títulos, no hay una cuestión de genealogía, porque dice la Escritura que no todo el que desciende de Israel es israelita. O sea, él nació como israelita, de tal y tal y determinada tribu, pero si él no se convierte, si él no es un hombre de fe, de nada le vale su descendencia o su genealogía o su raza, ¿entiende? O sea, no es una cuestión de nacer en determinada nación o en determinada familia noble. No tiene nada que ver con eso. Eso es confiar en la carne. Y como cristianos no podemos confiar en la carne. Amén. Las cosas externas no tienen ningún valor delante de Dios, pero lo que es interno, eso sí tiene gran valor. Vean aquí conmigo. Es Dios el que nos hace capaces, es Él el que nos hace dignos, y Él es el que nos permitirá terminar la carrera con gozo. Aleluya. Vean lo que dice aquí en el versículo número 3. Porque dice, nosotros somos la circuncisión. Él termina el versículo 2 diciendo, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de los judaizantes que querían obligar a circuncidar, a cortar la carne física externa para sentirse que ahora sí es un judío. No, y dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes son la circuncisión? Bien dice Jeremías capítulo 4, verso 4, que la verdadera circuncisión no es la externa. Imagínense que el Señor les dice a través de Jeremías a los varones de Israel, varones israelitas, dice, circuncidad vuestro corazón, el prepucio de su corazón, les dice él ahí. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de guardar un ritual, no es una cuestión de guardar algo que sí deben hacerlo, porque ellos fueron llamados para eso, entendamos eso. Pero no es una cuestión de confiar en eso, sino circuncidar el corazón, porque lo físico es una figura de lo que realmente el Señor está esperando de nosotros. Pero para ese entendimiento y para andar con esa luz es necesaria una verdadera conversión. Poder ver nuestra realidad y dejar a un lado y desechar y hasta menospreciar todas esas obras de mi carne, porque yo nunca voy a entrar al cielo por mérito humano. No se entra al cielo por obras, es por fe, y la verdadera fe nos va a dar buenas obras. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu. En Juan capítulo 4, verso 24, el Señor le dice a la samaritana, Señor Jesucristo, porque Dios es espíritu y Dios está buscando a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, no es carne. Dios se hizo hombre, se hizo carne humana, tomó un cuerpo. Pero Él no es esa carne de gloriarse en cosas, Él no se gloria. No tiene esa naturaleza de ay, soy el grande. Sí, Él es el grande, el sublime, el más alto, el altísimo, es llamado el altísimo, porque no hay otro como Él, pero no hay otro tan humilde como Él. Nosotros somos tan insignificantes y somos más orgullosos que el propio Satanás, que es tan orgulloso. Pero dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Quiere decir que Cristo debe ser el motivo de nuestra gloria, lo que Él hizo, lo que Él es, su carácter, todo lo que Él nos ha mostrado, sus enseñanzas. Es ahí que nosotros debemos agarrarnos, porque eso es lo mejor de los cielos, como cantábamos. Él es lo mejor de los cielos, Él es lo más precioso, la majestad.
como Juan que lloraba y lloraba porque él no veía a ningún lado al Cordero. De repente lo vio, dice, estaba sentado en el trono. Bendito sea el Señor, porque ahí es donde el Señor nos ha llamado también para seguir adelante entonces en nuestra caminata. Y dice, servimos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No vamos a confiar en la carne. Ahora, vamos a ver esto. Y este versículo número 3 nos muestra que no significa que nosotros no vamos a esforzarnos. Como ya les dije, tenemos que poner nuestra voluntad para vivir, porque nadie puede hacer las cosas sin una voluntad. Pero es necesario no confiar en lo que hacemos, sino sabiendo que es la gracia de Dios en mí, como Pablo dice. No vamos a confiar en nuestros esfuerzos personales, más en lo que fue operado en nosotros, o sea, la gracia de Cristo en nuestra vida. Necesitamos amar al Señor Jesucristo de tal manera que las cosas más importantes de esta vida, o sea, se conviertan en insignificantes. Las cosas más importantes de la vida se conviertan en insignificantes. Hasta las cosas, entre comillas, sublimes religiosas, se tornen nada. Se conviertan en nada, en insignificantes, sin importancia, para ganar a Cristo. Quiero que vean conmigo aquí en el versículo número 4 ahora, dice 3:4 de Filipenses. Aunque yo tengo, dice Pablo, también de qué confiar en la carne. Ahora él nos va a mostrar qué cosas nos dan confianza en la carne, ¿no? Y son algo que la mayoría de nosotros tal vez hemos caído muchas veces. Aunque yo tengo también de qué gloriar, de qué confiar en la carne, apoyarme en esas cosas. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Gracias a Dios que el Señor escogió a ese hombre, porque él fue un ejemplo claro también de cómo el Señor quiere que dejemos de confiar en la carne y confiemos en la obra de Cristo Jesús. Dice, recuerden, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en el espíritu, dice, y no confiamos en la carne. Entonces, ahora él dice aquí, circuncidado al 8º día. Esperen ahí, circuncidado al 8º día. Yo ya fui circuncidado. Y al 8º día, quiere decir, soy verdaderamente judío, de padres judíos. Ellos al 8º día estaban ya listos para obedecer la orden de Dios en el Antiguo Testamento de circuncidar a su hijo. O sea, él está mostrando también ahí que no es un prosélito, porque los prosélitos, o sea, gentiles que se convertían al judaísmo, eran circuncidados. Para poder recibidos como verdaderos judíos, tenían que circuncidar. Si usted quiere ir a Israel y convertirse en judío y también y en un momento dado tener la ciudadanía, tiene primero que circuncidarse, como todo hombre. Si no, no lo aceptan. Un inmundo gentil de esa manera, no. Circuncidarte, quitar la carne. Al 8º día, yo no soy prosélito, soy un judío de nacimiento. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Otra vez, entre paréntesis, no todo el que desciende de Israel es israelita. El mismo Pablo lo dijo en Romanos. Entonces aquí está diciendo del linaje de Israel, o sea, soy parte del pueblo de Dios. Yo no vine a quererme integrar aquí, yo nací dentro de este pueblo. Increíble, ¿eh? Ay, nosotros somos tan orgullosos. Pero dice, de la tribu de Benjamín. Interesante. ¿Por qué menciona de la tribu de Benjamín? Bueno, primero porque él venía de esa descendencia, de esa ascendencia de Benjamín. Y menciona de la tribu de Benjamín. Y no hay duda que probablemente estaba diciendo, yo no soy hijo de la sierva, sino hijo de Raquel, la esposa de Jacob, porque para Jacob su esposa amada siempre fue Raquel. De la tribu de Benjamín. Si quieren gloriarme, yo también tengo más cosas de que gloriarme. Y dice, hebreo de hebreos. Esa palabra, esa frase, lo que da a entender es que él era judío o hebreo por padre y por madre. Hebreo de hebreos.
O sea, no era un judío solo de madre, porque un judío también puede ser solo de madre y un padre griego. Si su madre es judía, es judío. Él no, su padre era judío y su madre era judía. Entonces es hebreo de hebreos, dice. En cuanto a la ley, fariseo. Que en el pueblo de Israel, en su época, existían prácticamente 3 sectas importantes. Los esenios, que era la menos importante y que eran los más radicales y extremistas, que ni siquiera iban a adorar al templo, pueden imaginarse. Iban a adorar al templo porque ellos creían que el único lugar de adoración es donde ellos estaban. Era interesante la forma de vida de los esenios. Y también los saduceos. Los saduceos eran la secta menos espiritual, llamémoslo así, o menos rígida del pueblo de Israel. Entre ellos estaban el sumo sacerdote, y muchos de los sacerdotes eran saduceos, personas que no creían en la resurrección, en ángel ni en espíritu. Creían que cuando el hombre moría, físicamente moría también el alma. Entonces, por eso es que no creían en la resurrección. Imagínense ustedes, eran el top de la vida religiosa, la élite de la vida religiosa en el pueblo de Israel, y eran los más incrédulos que habían. Bueno, no había mucho dominio. Al final, después, cuando terminó ser destruido en el año 70 el templo, se acabó también esa secta de los saduceos. Y de ahí los fariseos. Los escribas eran fariseos también. Los escribas eran los doctores de la ley y eran fariseos. Pero los fariseos era la secta, la mayoría en el Sanedrín, y la mayoría también en el pueblo de Dios. La mayoría de gente era instruida por los fariseos. Y los fariseos era la secta más rígida que había, guardando cualquier cosita, hasta cositas de hombres. De hecho, el Señor les dijo que ellos habían establecido entre el pueblo mandamientos de hombres en lugar de los mandamientos de Dios. Llegaban a ser tan detallistas, a rajar cabellos, de tal manera que ellos imponían cosas al pueblo, tanto que imagínense ustedes que los fariseos siempre iban detrás de Jesús para ver qué hacía, para encontrarlo en alguna falta, o ver qué los discípulos hacían para encontrarlos en una falta y acusar al maestro. No lavarse las manos, comer con manos inmundas, levantar granos en el camino porque tenían hambre, no violar el sábado, en fin, tantas cosas, y ellos eran rígidos. Entonces Pablo está diciendo ahí, yo en cuanto a la ley, yo no soy saduceo, no, Dios me libre, diría él, soy fariseo, y en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. O sea, yo fui tan rígido en las cosas de la ley que cuando yo vi que se levantó ese camino, ese grupito ahí siguiendo a Jesús de Nazaret, yo fui el primero en mostrar más celo que cualquiera, perseguirlos y meterlos a la cárcel. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¡Qué increíble! O sea, era un hombre que seguía rígidamente cada situación de la ley. Eso es confiar en la carne, Así yo leo la Biblia todos los días y eso es bueno. Yo ayuno 2 veces a la semana y eso es bueno. Yo oro 2 horas al día y es excelente, sería mejor aún más. Y yo voy a la iglesia, nunca fallo. Yo no hago esto, yo no hago lo otro, no como estos que, ¿recuerdan aquel fariseo que estaba ahí en el templo? Dice, el publicano allá afuera y él adentro, Señor, gracias te doy, Señor, porque yo no soy ni como aquel publicano que está ahí, no soy un pecador, Dios, doy mis diezmos, jactándose. Dice la Escritura que el Señor, el que salió justificado fue el pecador, el publicano, porque estaba ahí diciendo, Señor, perdóname porque soy un pecador. El otro no salió justificado porque nadie, el mensaje es que nadie va a ser justificado por lo que él hace, en la confianza en su carne. Va a ser justificado en la obra de Cristo, si cree en la obra de aquel y que hizo todas las cosas perfectas y con un sacrificio hizo perfectos a los santificados, dice la Escritura. Ese es el que nosotros necesitamos confiar. Ahora, vean aquí algo tremendo que el apóstol Pablo utiliza como figura para terminar de hablar sobre que no debemos de confiar en la carne, porque aunque son cosas necesarias, aunque son cosas buenas, porque les hablamos que hay cosas malas de la carne y hay cosas buenas de la carne, que con ellas queremos permanecer. Y dice, vean aquí,
Verso 7, 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia o lucro en otras versiones, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, él está siendo honesto diciendo que antes de convertirse, todas esas cosas para él eran muy importantes, como cualquier fariseo, un hebreo de hebreos, del linaje de Israel, fariseo, educado como él un día utilizó ese argumento, a los pies de Gamaliel. Era el maestro. En aquella época Gamaliel fue considerado el maestro, el señor de los maestros. Entonces, ser enseñado a los pies de un maestro como Gamaliel era algo excelente. Entonces Pablo llamó la atención de ellos para que lo oyeran. ¿Por qué? Porque en aquella época él sí podía gloriarse. Pero ahora en Cristo, después de conocer al Señor, después de ver su gloria, es que hermanos, como dijo alguien, un escritor, si quieres compararte con alguien, o si quieres compararte con tu hermano, vas a cometer un grande error. Compárate con Cristo Jesús. Cuando una persona honesta se compara con el Señor en santidad, en pureza, en rectitud, en carácter, vamos a decir, Señor, ¿quién soy yo? Exactamente, esa misma actitud uno debe mantener con su prójimo. No, yo me voy a comparar con o con ese chiquilín porque ahí voy a sentirme grande. No, comparémonos delante del gigante. Porque saben una cosa, hermano, la vida cristiana es una carrera, pero no es una carrera entre nosotros mismos, o sea, entre los hermanos, que a ver quién corre más. No es una carrera entre todos nosotros como hermanos, es una carrera conmigo mismo, con sí mismo. Porque si yo trato de compararme con otros cristianos, escuchen lo que les voy a decir. Si yo trato de compararme con otros cristianos, probablemente voy a tener la gran frustración que voy a encontrarme con gigantes espirituales. Sí, hay personas, cristianos, que son mucho más espirituales que nosotros. Y cuando vamos a comparar, tal vez algunos también serán menos espirituales, y ahí nos sentiremos orgullosos. Y cuando nos encontremos con aquellos que son gigantes espirituales, porque han habido gigantes espirituales en esta vida, y cuando yo me comparo, ay Señor, yo no he hecho nada, no soy esto, lo otro. Entonces no es una cuestión, el Señor no está hablando de una carrera entre nosotros como cristianos, está hablando de una carrera que yo tengo que correr conmigo mismo, y se los voy a demostrar aquí exactamente como el apóstol Pablo lo menciona. Pero aquí, para terminar esta parte, dice, ¿cuántas cosas, verso 7, eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, escuchen, lo he perdido todo lo que él mencionó anteriormente, la confianza en la carne. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra griega ahí es estiércol. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quiero que vean algo conmigo, por favor. Generalmente, todo lo que en un momento determinado se convierte en basura, un día fue parte esencial del elemento. Por ejemplo, huevos. Todos nosotros comemos huevos y deberían todos comer huevos, son muy buenos, mucha proteína. Y no hay ningún problema para la sangre ni para el corazón, eso es mentira. Los huevos son muy buenos alimentos, tanto que los que hacen fisiculturismo consumen mucho huevo, tienen mucha proteína para dar músculo. En fin, el huevo, ¿qué es lo que nosotros comemos del huevo? ¿Qué hacemos cuando vamos a hacer unos huevos fritos? Quebramos el huevo, dejamos que la clara y la yema caigan y luego deshacemos la cáscara y también cae ahí en el huevo. ¿Así lo hacemos? No, Lo que hacemos es quebrarlo, partimos y dejamos. ¿Y qué hacemos con la cáscara? A la basura. Bueno, se ha descubierto que la cáscara del huevo tiene elementos muy importantes, mucho calcio también, y pueden ser muy buenos utilizados para la salud, pero de otra forma. O sea, en sí todo se podría utilizar. De hecho, hoy en día se está llegando al momento en cual en casi todo se puede utilizar,
Lo que estoy diciendo es que aquello que forma parte de que lo que va a ser consumido por nosotros, lo lanzamos y lo colocamos en la basura, la cáscara, los tiramos a la basura. Ellos pueden ustedes utilizar hasta como abono. Muchas personas utilizan la cáscara de huevo como abono en la tierra, en las plantas, ahí la colocan y funciona, hay mucho calcio. Y tal vez otros elementos, como potasio y otros nutrientes que van a ayudar a las plantas. Pero es parte de la basura. Por ejemplo, hasta los micos, hasta los monos que comen banano, ellos no se comen la cáscara. No sé si ustedes ya vieron eso. Ellos mismos pelan el banano y tiran la cáscara. Ellos no se comen la cáscara, se comen lo que está adentro. Es inteligente. Entonces, pero esa cáscara era parte esencial. Vean qué interesante es la cuestión de la comida. Era parte esencial del banano para protegerlo, para darnos el alimento que necesitamos. La cáscara era algo importantísimo, pero llega un momento determinado que lo que nosotros vamos a comernos es la parte interna del banano y la cáscara es lanzada afuera, a pesar que también tiene vitamina E, que ayuda para la piel, en fin, muchas cosas también que se han descubierto, y es definitivo, pero nosotros lo lanzamos a la basura. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la vida, sí, ser circuncidado, ser de la tribu de Benjamín, del pueblo de Israel, todo, sí, no hay duda que eso era importante, pero no era lo esencial. El Señor quería y el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra meta en el Señor. Es más, quiero mostrarles esto. Usted se come el banano, come los huevitos, come ensalada, ya la lavó, ya la purificó, la colocó un poquito en un elemento ahí para quitarle cualquier animalito, va a comer sus tostillitas, sus frijolitos y todo lo que comemos. A veces, ¿cuánto le metemos a la barriga en ese momento? No sé, pero dependiendo del hambre de cada uno y la capacidad del estómago. Pero ahí vamos y comemos y ¿qué sucede después? El alimento el estómago, nuestro organismo no se queda con todo. Después de que nosotros aún hacemos un escrutinio, una selección, huevos sin la cáscara, banano sin cáscara, y luego comemos lo que nosotros creemos que va a ser el alimento, pero el cuerpo dice, aún no, yo voy a tomar solo los nutrientes que vienen ahí y el resto a la letrina. Ustedes se dan cuenta que aún dentro del propio organismo, el propio cuerpo dice qué es lo que debe de desechar y se desecha una gran cantidad. Solo se toman las vitaminas y los nutrientes necesarios para que el cuerpo sea fortalecido. Entonces lo que el Señor está mostrándonos es que nosotros no podemos poner nuestros ojos en las cosas externas, no podemos poner nuestro corazón en lo que aparentemente es importante, sino en lo que está escondido, en la esencia, en las vitaminas, en los nutrientes verdaderos, y eso solo está en Cristo Jesús. Él es la esencia de los cielos, Él es la verdadera comida, Él es la verdadera bebida, Él es lo más importante que debe haber en nuestra vida. Por eso dice aquí, verso 8, otra vez repitiendo esa parte, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¡Wow! ¿Cómo puede llegar a ese pensamiento? Todos nosotros tenemos que llegar a ese pensamiento. No es solo el apóstol Pablo. Tenemos que ver cuestiones de títulos. Al Señor no le interesa qué títulos tú tienes. Ay, Señor, aquí está aquel que fue laureado con lo mejor de la facultad tal y tal, de la universidad tal y tal, en España o en Portugal o en los Estados Unidos o en Harvard. Aquí está. Eso no, delante de Dios, eso no tiene ningún valor. Y aquel que es cristiano, que aunque haya cursado y haya tenido títulos y lo mejor, y los mejores alcances y logros en las universidades, aquel verdadero cristiano no va a poner su corazón en esas cosas. Puede servirle para seguir sirviendo a los hermanos y a la humanidad, pero delante del Señor, esto va a ser... ahí está en la pared, pero eso no es lo importante. Lo importante para mí es ser hallado en Cristo, dice en el verso 9. No teniendo mi propia justicia, perciben que es por la ley. El que hace estas cosas, por ellas vivirá.
es por la ley. Y el Señor ya mostró que en Atos capítulo 13, verso 39, Pablo les reveló a los judíos que nadie ha podido guardar la ley y que solo por Jesucristo podemos ser justificados. El apóstol Pedro aprendió eso y les dijo a los que estaban ahí con Cornelio: verdaderamente, ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas, mas que ama a todo aquel que lo ama, dice, y que es justo. Y obviamente esos que estaban ahí no eran justos por sí mismos, sino que amaban la justicia, y cuando creyeron en Cristo fueron justificados por la obra del Señor. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por eso Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, en cuanto más vamos a avanzar en el camino de Dios, nos vamos a dar cuenta que cuando padecemos es un privilegio, es una oportunidad que el Señor nos da en identificarnos con sus propios sufrimientos, como dice Colosenses 1:24, que aún faltan ciertos padecimientos para el cuerpo, somos nosotros. Pero no para que seamos nosotros corredentores con el Señor, no, sino para que sepamos lo que significa eso, como los discípulos, que dice que se sentían dignos y alegres y gozosos, se regocijaban por verse que estaban sufriendo por Cristo, por la palabra del Señor, por predicarla. ¿Qué cosa? Para ellos comenzaron a sentir lo que el Señor Jesús sentía, agradando a su Padre y siendo menospreciado por el pueblo, pero haciendo la voluntad de Dios. Entonces, queridos hermanos, necesitamos seguir adelante, no vivir compitiendo entre nosotros mismos. La competencia debe ser conmigo mismo. En Gálatas capítulo 1 y verso 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Otra cosa, para creerse. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ay, Señor, pero ¿cuándo agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles? No consulté sequía, carne y sangre. Desde el principio quería confiar en el Señor. Entonces, dice también la Escritura, en Primera de Corintios, capítulo 9, vamos ahí juntos. Primera de Corintios 9, versículo número 24. Vamos a leer ahí. 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Él está usando aquí la figura de las Olimpiadas. Corred de tal manera que lo obtengáis, dice. O sea, todos vamos a correr de tal manera. Uno lleva el premio, entonces ¿para qué voy a correr yo si el otro es mejor que yo? Va a llegar antes que yo, corre más rápido que yo. No está hablando de que uno solo va a recibir un premio. No, está hablando, escuchen hermanos, nuestra carrera debe ser de acuerdo a lo que cada uno puede correr. Por eso es que el patriarca Jacob, cuando se encontró con Esaú, le dijo: vamos, vente conmigo. No le dijo: no puedo ir a tu velocidad, yo tengo que ir a la velocidad del corderito más pequeño, del niño que solamente puede caminar unos cuantos pasitos y a una velocidad mucho. Yo tengo que ir a la velocidad de él. Él podía correr más, pero él iba allí. Él aprendió a poder ir al paso de los pequeños. Entonces dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, cada uno de nosotros va a tener que recibir de Dios de qué cosas tenemos que abstenernos. Porque hay situaciones que hay hermanos que no tienen ningún problema con determinados pecados o tentaciones. Otros no soportan esa tentación, caen inmediatamente. Este se puede abstener de cosas tan triviales de una forma tan fácil, el otro no consigue. O sea, no es una cuestión de competición, ¿se dan cuenta? Entre nosotros, es conmigo mismo. Y dice: ellos a la verdad se abstienen para recibir una corona corruptible, pero nosotros todos
vamos a recibir. Cuando el Señor dice, bien, buen siervo y fiel, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Está hablando el Señor que Él va a juzgar a cada uno de acuerdo a lo que alcanzó. Él no va a compararlo. Mira, no hiciste lo que este hizo. ¡Hala, pero qué vergüenza! Esto imaginen ustedes en los cielos delante de Cristo, todos morimos ahí aniquilados de vergüenza. Él no va a hacer eso. Cada uno, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su corrida, de acuerdo a su entendimiento, todo eso va a ayudarlo a correr y tiene que seguir con su ritmo. Pero todos vamos a alcanzar un premio y la meta debe ser Cristo principalmente. Dice, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, ¿se dan cuenta? De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, Él no está haciendo las cosas a trochimoche. Él está haciendo las cosas consciente de lo que necesita para alcanzar la meta de Cristo. Verso 27, sino que golpeo mi cuerpo. Y no está hablando de ser masoquista, de golpear su cuerpo físico. No, está hablando de su carne. Y lo pongo en servidumbre, ¿se dan cuenta? Les ordena, no a esto, no a lo otro. Y así vivimos, no. Y a veces nos rendimos. Y a veces, no, ya no. Y esa lucha. Y dice Pablo que él aprendió a ponerlo en servidumbre. Dejamos de ser siervos del pecado y pasamos a ser siervos de Cristo. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, lo que está diciendo es que no importa cuán alto alcanzó dentro de la iglesia su posición el hermano, el pastor, el evangelista, el profeta, el maestro, el apóstol, ahora es padre apóstol o el patriarca. Eso no tiene nada que ver. Título ante Dios, humanos o religiosos, pero aún necesitamos confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor nos dejó bien claro que no es una competición. Y como el Señor les dijo a los discípulos, si alguno de ustedes quieren ser mayor que los otros, sean sus servidores. Lo que sí debe estar en común entre nosotros es que seamos siervos los unos de los otros. Sirvámonos. Si alguno de ustedes quiere ser el mayor, porque sí, todos querían y nosotros también. Entonces dice el Señor, ¿quién quiere ser el mayor aquí? Sea el servidor de todos, porque si yo siendo el Señor y el maestro os he servido, así ustedes también deben aprender a hacer lo mismo. Y ahí sí hay una dura competición, una dura competencia. Ahí sí, porque porque ese que está ahí adentro te dice, no, yo quiero esto. No, pero es que el Señor nos enseña, la Biblia nos dice, sí, pero yo lo quiero. Así, esa lucha es la que dice Pablo, golpeo mi cuerpo. No está hablando de ponerse ahí a darle duro. No, está hablando de ponerlo en servidumbre. Amén. Y para terminar, vamos a resumir esto vamos a ir juntos al libro de Cantares. Y aquí el Señor en el libro de Cantares, Él nos muestra cómo es que nosotros comenzamos nuestra vida espiritual siendo muy egoístas. En capítulo 2 y versículo 16, y es así, ustedes saben que un niño ama a su madre porque come de ella, porque mamá, y ahí está llorando, y cuando la mamá se acerca, está feliz de la vida, ¿por qué? Porque está aquí mamá con él. No, está porque tiene el pecho ahí y él está mamando y está satisfecho. Algún día se dará cuenta quién es mamá. Ay, mamita, cuánta bendición ha sido para mí, pero al principio él no consigue ver eso. Entonces, aquí en Cantares, capítulo 2, versículo número 16, dice, aquí es el principio de la caminata de todo cristiano. El Señor aquí lo dejó claro en la relación entre marido y mujer. Nosotros somos su esposa amada. Y dice en el verso 16, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Mi amado es mío. Yo lo encontré, si quieren saberlo. No es Él me encontró, porque Él nos amó primero. No, Él es mío, no importa oír nada. Así son como el egoísmo de que las crianzas inconscientemente lo pueden manifestar. No se dan cuenta de eso. Hasta con el tiempo entonces perciben cuán egoísta uno puede ser. O a través de la enseñanza de sus padres dijo, no, hijo, no, comparta su juguete.
También, ay mamá, yo no quiero mi juguete, no, comparta. Qué lucha poder compartir algo. Pero eso es también enseñanza de los padres, y los niños comienzan a aprender ahí también a colocar en servidumbre su propio yo. Entonces, al principio, la vida cristiana es una vida egoísta. Servimos al Señor porque Él nos sustenta y Él nos cuida. Servimos al Señor porque Él es una gran bendición. Como dijo alguien esta semana que la visitamos, dice... la mayoría de cristianos, dice, sirven al Señor porque Él siempre los está bendiciendo. Ven a Dios como otra persona más muy rica, muy servicial, pero no lo ven como el verdadero Dios de sus vidas. Y sí, pero es el inicio de la caminata. El Señor no quiere que permanezcamos allí. Por eso tenemos que seguir corriendo hacia el albo, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La segunda etapa de la vida, y escuchen, estas etapas pueden llevar años. Pasar del atrio al lugar santo y del santo al santísimo. Muchos se quedan en el atrio, o nos quedamos en el atrio, otros se pueden quedar en el lugar santo, o casi llegando, ¿no? Pasan años en cada etapa, no es una cuestión de la noche a la mañana. Entonces aquí en capítulo 6, versículo 3, dice: yo soy de mi amado. Vean ustedes ahora la diferencia. Primero en el 2.16 dice: mi amado es mío. Mi amado es mío. Mi amado es mío y yo soy suyo. Ahora dice aquí en el 6.3: yo soy de mi amado. Ya descubrió algo. Que ella es propiedad de él. Que él la compró. Que él pagó un precio por ella, que él derramó su sangre. Sí, al principio estaban conscientes de eso, pero la naturaleza humana solo le permitía pensar: lo encontré y ahora es mío. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. O sea, todavía está esa parte allí, es una parte muy preciosa, ya se alcanzó cierta madurez, pero es necesario crecer. Dice ahí: él apacienta entre lirios. Todavía continúa él apacentando entre los lirios. Pasamos a un segundo plano, a un segundo nivel, entendiendo que obviamente le pertenecemos, más aún con cierto egoísmo. Y entramos entonces al tercer nivel, que está revelado aquí en el capítulo 7, al final del libro, ¿se dan cuenta? Versículo número 10. Y ella termina diciendo: yo soy de mi amado. Ella ya no dice: y mi amado es mío. No, ya no más, ya no voy a pedir más. ¿Están entendiendo? Ya no voy a aprovecharme más de él, a pesar de que puede, que el Señor siempre da. Al que pida se le da, dice. Dios va a conceder, y Él es así, de su naturaleza piadosa y misericordiosa. Pero dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Quiere decir, yo estoy haciendo cosas que lo agradan, estoy haciendo cosas que le dan placer, estoy haciendo cosas que le dan gozo, estoy haciendo cosas que Él dice: ese es mi hijo. ¿Se dan cuenta de Job? No hay otro como él. Y Job debe haber llegado a 7:10 de cantares, a esa madurez, a ese nivel. Hasta el propio Satanás, el Señor le dice: ya vistes a mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra. Increíble. Wow. Bueno, entonces aquí llegamos al reconocimiento final de que somos completamente de Él. Por eso Pablo dice en Filipenses 3:10: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, más la justicia que es por la fe, en la fe en Jesucristo. Allí, en esa etapa, nos entregamos por completo, no pedimos más nada, sino solamente estamos dando, pidiendo, rogando, intercediendo, dándonos, dando es como recibimos. Esa madurez se aprende. Antes lo que queremos es recibir y no dar nada, Somos puro asadón, cristianos asadón, solo para adentro. Después el Señor quiere que aprendamos a hacer pala también, ¿verdad? Vamos a dar. Cada instrumento tiene un carácter, un uso, y revela lo que también nosotros podemos ser. Entonces aquí ya es completada la obra, ya estamos dando más, y algo sucede aquí revelado
Aquí en el capítulo 8, aquí termina Cantares con una conclusión bien preciosa. Y dice en el versículo número 5, ¿quién es esta que sube del desierto? Comenzamos nuestra caminata en el desierto, pero ahora está saliendo la iglesia del desierto espiritual, recostada sobre su amado. ¿Se dan cuenta cómo es la cuestión de la confianza? De la fe, viviendo por fe en Cristo, confiando en su obra, descansando en Él y ya no en sí misma, solita. Sí, bendiciones, Señor, tus bendiciones. No, ahora no, recostada sobre Él, dice: debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Amén. Entonces sale del desierto con la bendición. Entonces, queridos, en el nombre del Señor, queremos animarlos a seguir adelante. Y concluimos regresando aquí a Filipenses. Dice en el 9, ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Amén. Una confianza plena en su sacrificio. Usted, solo para que información de ustedes, muy importante, muy importante. Existe el libro de la vida. Y existen otros libros que serán abiertos, donde están escritas las obras de los hombres, por las cuales obras seremos también juzgados. Pero en el libro de la dice que aquel que fuera hallado en el libro de la vida no será lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque una razón. Fíjense pues, en los otros libros están escritas las obras de los hombres. En el libro de la vida, tu nombre está ahí por la obra de Cristo. Que hay una diferencia enorme. O sea, nuestro nombre no está ahí porque yo soy muy buena gente, o porque yo soy el favorito, o porque soy un hijo predilecto. No, estoy ahí por la obra de Cristo, porque yo he creído en Cristo. Dice, por eso el Señor dice claramente que debemos de permanecer fieles, dice, para que el Señor no pueda quitar el nombre del libro de la vida. ¿Fieles en qué? En la fe, fieles en Él, confiando en Él, recostados en Él. Amén. Por eso dice también la Biblia en Apocalipsis capítulo 5 y verso número 5. Dice ahí: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él ha vencido. El que ha vencido es el Señor Jesucristo. Pero dice también Apocalipsis capítulo 12 y versículo número 11, dice: y ellos le han vencido a Satanás, y ellos le han vencido. Hay otros vencedores, Cristo es el vencedor, pero hay otros vencedores. Por eso es que en Apocalipsis 2 y 3 el Señor está hablando a las 7 iglesias: y al que venciere, yo le daré tal y tal cosa, o yo lo haré tal y tal cosa. Columna. Dice, y ellos le han vencido por medio de qué. Aquí están las 3 cosas por las cuales podemos ser vencedores. Por medio de la sangre del Cordero, o sea, de su obra, de su sacrificio, de su vida, y de la palabra del testimonio de ellos, o sea, han guardado lo que el Señor ha mandado, por fe, por la confianza, porque viven recostados en el Señor y no en sus propias justicias. Y segundo, menospreciaron, y tercero, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, bien dice el Señor, aquel que ama más su vida que a mí no es digno de mí. Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ese es el camino que nosotros tenemos que hacer. Por eso Pablo dice, yo no golpeo al aire, golpeo mi cuerpo. Y yo estoy luchando, estoy corriendo para alcanzar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, en el nombre del Señor, yo les animo, mis queridos hermanos, que no confiemos más en la carne, confiemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No temas en nada, dice el Señor, lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una corona que está reservada para aquel que es fiel hasta la muerte. Entonces, adelante, porque hay mucho por recorrer, hay mucho que tenemos que avanzar, no podemos quedarnos estancados, eso no es posible.
Eso destruye la vida espiritual y el Señor no quiere eso para nuestras vidas. Entonces dice, hablando el Señor aquí a través de Pablo, dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. O sea, cada vez que tenemos comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, estamos anunciando su muerte. ¿Por qué? Porque, y dice aquel que sufre con Cristo también reinará con Él. El que muere con Él también va a resucitar con Él. O sea, existe una completa identificación. Y también dice la Escritura, hablando de lo que va... lo que Israel pasó en el desierto. Nosotros estamos en un desierto espiritual, todo lo que ellos pasaron, y dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así es que, queridos, en el nombre del Señor, la exhortación de esta mañana es seguir al frente hacia la meta de nuestro Señor Jesucristo, porque no podemos desmayar, no podemos dejar a un lado la preciosa obra de nuestro Señor, el cual lo hizo por amor a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Con razón entonces el apóstol Pablo termina diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice él, sino que prosigo, ¿se dan cuenta? Por ver si lo logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Sigamos hacia el albo, hacia la meta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, muchas gracias esta mañana por animarnos, por exhortarnos, por levantarnos de nuestra silla cómoda, por quitarnos de nuestra zona de conforto y meternos, Señor, a correr. Somos personas sedentarias espiritualmente, nos dormimos en nuestros laureles, estamos ahí, Señor, confiando ya en lo que tenemos. Señor, que no seamos así, como que tengamos el pensamiento del apóstol Pablo, no que yo ya lo haya alcanzado, mas prosigo al albo, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh Dios, despierta nuestro espíritu, Señor, de tal manera que veamos la obra preciosa y el carácter precioso de nuestro Señor Jesucristo. Con razón Juan lloraba y lloraba cuando él no veía al Cordero por ningún lado. No había nadie de abrir el libro, no es posible. Él estaba llorando. Cuando de repente vio al Cordero, digo, sí, yo sabía, Él es el vencedor y Él es la meta, Él es nuestro objetivo principal. Coloquemos nuestros ojos en Él y nuestra vida será diferente cada día. Cristo es tu nombre sin igual. Amor, Maestro, Cristo, como fragancia tras la lluvia. Cristo es tu nombre sin igual.
Cristo te proclama todo ser. Reyes y reinos pronto pasarán, mas tú Mi idea era terminar con este mensaje sobre lo que hemos hablado del fin, porque no es el conocimiento de todas las cosas de escatología que nos van a tener preparados, más la meta que es Cristo Jesús, ser hallados en Él. Amén. La paz del Señor.